¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te contaron. Durante estos 3 años y 8 meses, nosotros te lo contamos y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te mostraron, te ocultaron durante estos 3 años y 8 meses, aquí te lo mostramos y te lo seguiremos mostrando. La realidad sin ambigüedades, ¿eh? A llamar las cosas por su nombre. Y esta noche tenemos con un programa enseguidita, con todas las repercusiones de otro día realmente complicado, difícil para los mercados, la sangría de las reservas del Banco Central de la República Argentina que siguen cayendo peligrosamente. Y vamos a estar ya con cómo se cotizaron los distintos tipos de cambio en la República Argentina. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Se fumaron un FMI. Se fumaron un FMI. Y esto es así. Esto es así. Es un caso inédito en la historia de la Argentina. Primero, el nivel de endeudamiento. Ya está de más decir que este es el gobierno que en 3 años se endeudó mucho más que en la historia reciente de la Argentina. Es el primer gobierno inédito, que defoltea la deuda que contrajo el mismo gobierno. Algo más de la ineficiencia y de la mala praxis del gobierno de Mauricio Macri. Y es el primer gobierno, creo que debe ser un caso, ahora después lo vamos a hablar con Fernando Alonso, a nivel mundial, que recibe una asistencia del Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares que ya se lo fumaron, así, sin ningún tipo, hay que decir las cosas por su nombre, se fumaron un FMI. Y si no, mire las estadísticas, hoy, justamente hoy, la Universidad Nacional de Avellaneda, que está haciendo trabajos realmente muy buenos y muy certeros sobre la economía. Mire lo que dice justamente sobre este tema. De 8 de cada 10 dólares del acuerdo ya salieron de la economía argentina. Recibió hasta este momento, porque faltan, no se sabe si van a desembolsar los 5.400 millones restantes. Ayer, en este programa, el periodista de Página 12, Tomás Lukin, nos anticipó que justamente hay 3 directores de Europa, 3 países de Europa, que se niegan a seguir dándole vía libre al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, mire, 8 de cada 10 dólares del acuerdo ya salieron de la economía argentina. Prestaron y recibió Argentina al gobierno de Macri en estos 3 años y 8 meses 44.867 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. 27.460 millones salieron del sistema. 9.180 millones de dólares fondos golondrina. Los que vinieron a hacer la bicicleta financiera, la timba financiera que les dio este gobierno y, si te he visto, no me acuerdo. Saluti, engrosaron sus bolsillos, nos dejaron más pobres de los que éramos. Porque realmente va a ser un caso el gobierno de Macri desde muchos puntos, para un análisis político, pero económico sobre todas las cosas. ¿Por qué están tan desilusionados hoy con Mauricio Macri? El establishment, el poder político, mediático y judicial de la Argentina, que tan calurosamente lo ayudaron a llegar al poder en diciembre del 2015, en base a las fake news, en base a las mentiras, en base a la persecución política a los adversarios. Creían que con Macri realmente les iba a ir muy bien. A algunos les fue muy bien, pero, como siempre decimos en este programa, a los amigos del country.
El resto, hoy había que escucharlo al presidente de la UIA, Acevedo, que fue uno de los que en el 2016 se callaba la boca y que públicamente no criticaba como otros industriales. Hoy están desilusionados. ¿Cómo no van a estar desilusionados? Se han hecho un industricidio con la industria nacional. Han matado la industria nacional. Entonces, ¿cómo no va a estar Acevedo, que fue uno de los fervorosos que apoyó a este gobierno en la llegada y que hablaba pestes del populismo, del peronismo, del gobierno anterior? ¿Cómo no va a estar desilusionado? Si hoy le dicen a Macri, tuviste el apoyo del fondo, tuviste el apoyo de Estados Unidos, tuviste el apoyo de los mercados financieros internacionales, tuviste el apoyo del poder político, mediático y judicial, estuvo blindado como nunca en un 97% por los medios argentinos. Y hoy le dicen, te dimos tanto para que nos devuelvas este presente de miseria. Y el colmo, se fumaron un FMI. Ahí están los datos. Esto lo expresaba hoy, hablando de desilusionados, el presidente de la UIA, Acevedo. Escúchelo. Hoy la coyuntura es muy mala, la coyuntura económica, pero creo que estamos ahogándonos en un charco, ¿no? Pero hoy el problema yo no lo veo como económico o financiero, yo el problema lo veo de una enorme, es un problema político, es un problema que tienen que solucionar los políticos. La sociedad está atrapada en este problema. No se puede vivir con una devaluación del 30% cada año, y no se puede vivir con esta inflación. Entonces de ahí el gobierno, después de las pasos, se dio cuenta lo que muchos estaban diciendo, y se dio cuenta de la peor manera, con un palazo de la sociedad, ¿no? Que me parece que ha tratado de hacer muchas cosas en la parte institucional, y creo que en la parte económica se ha cerrado mucho en su círculo, en su grupo, ¿no? En un grupo que se hablaba a sí mismo, ¿no? Entonces no tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad. Pero bueno. ¿Me equivoco o siente desilusión por la presidencia de Macri? Sí, pero Luis, yo no sabía que usted era psicólogo. Bueno, no hay que ser psicólogo, Acevedo. Lástima que se dio cuenta tarde, se desilusionó tarde, porque apoyaba calladamente la boca cuando Urtubey, cuando Moretti, cuando los representantes de las pymes empezaban a mostrar ya y a advertir sobre los errores de una política económica que iba devastando no solamente a la pequeña y mediana industria, sino a la industria como ha generado el gobierno de Mauricio Macri. Se fumaron un FMI, señores, se fumaron un FMI. Va a ser para los récord Guinness, va a ser para los libros de historia, para los análisis. Un gobierno que recibió 50.000 millones de dólares. Alguien deberá explicar qué hicieron. ¿Dónde está Duhovne? ¿Dónde está el enamoramiento con Christine Lagarde? ¿Dónde está lo que nos prometían? Que todo iba a ser para mejor. Alguien lo deberá explicar, y alguien también lo deberá explicar ante la justicia. ¿Qué hicieron con los 50.000 millones de dólares que se fumaron? Se fumaron. Se fumaron. Mire, Paul Krugman, premio Nobel, economista, hoy durísimo en la crítica al fondo y al gobierno de Mauricio Macri. Llorando por Argentina, Paul Krugman, llorando por Argentina. Estoy intentando entender el desastre y creo tener un primer bosquejo de la historia. Según entiendo, cuando Macri asumió, ya tenía un doble problema de déficit, presupuestario y extranjero,
con un desbalance en la cuenta corriente significativo. La respuesta de Manuel es consolidación fiscal y depreciación de la moneda para que las exportaciones compensen la caída de la demanda interna. Pero Macri no pudo o no quiso afrontar la situación. No estaba dispuesto a soportar la presión de grandes ajustes, la presión de grandes ajustes. Y tampoco estuvo dispuesto a permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario en un país con historial de inflación como por la deuda en dólares. En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros. Esto fue posible al principio por una luna de miel con el mercado, luego por un masivo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero al final, todo lo que hizo fue cavarse un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa y desacreditando las reformas neoliberales. Y termina diciendo Paul Krugman: lo que es sorprendente para los que hemos pasado mucho tiempo en estas crisis es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001, sin ley de convertibilidad, pero aún con errores de política similares y una habilitación similar de esos errores por parte del Fondo Monetario Internacional. Llorando por Argentina, lo dice Paul Krugman. El mundo hoy se ríe de Mauricio Macri. El mundo hoy le está marcando los errores garrafales de la mala praxis que han hecho. Y además de haberse fumado este Fondo Monetario Internacional a través del préstamo, que ya, como muy bien lo marcó la Universidad Nacional de Avellaneda, ya desapareció. Muy bien, y vamos a los mercados en el día de hoy. Estamos haciendo el seguimiento día a día, día negro realmente para los mercados que no logran recuperarse. El dólar, a ver cómo cerró. El dólar oficial, podemos decir, a 58,49. Hubo una leve subida, pero hubo una embestida muy fuerte del Banco Central que salió a vender dólares hoy en la plaza. El blue, ¿cómo está el blue hoy? 63,50. Una caída brutal de la bolsa en el día de hoy, las acciones argentinas. Y las tasas, fíjese a lo que llegó, 85,73, tasa récord, todos los días es una tasa récord, desde el 2003, tasa récord para la economía argentina. Y el riesgo país sigue altísimo, riesgo Macri, 2.531 puntos para el riesgo Macri. Fernando Alonso, buenas noches. Y una debacle de la bolsa, ¿no? También hoy. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Vos sabés que ayer había subido las acciones en la Bolsa de Comercio porteña y hoy se esperaba que lo convaliden en la bolsa especialmente la bolsa de Wall Street. Pasó todo lo contrario en Estados Unidos y en los mercados globales. La guerra entre Estados Unidos y China volteó los mercados y eso provocó que hoy tenga que caer las acciones argentinas por hoy y por todo lo que había subido ayer. Resumiendo, las acciones hoy valen 48% de lo que valían el 9 de agosto, el último día antes de la PASO. ¿Te acordás cuando se hizo esa gran simulacro, esa gran apuesta en los mercados de hacerlo subir artificialmente? Bueno, ya han perdido 48% del valor de capitalización bursátil, todo por este sistema de gobierno que ha generado grandes pérdidas en todos los sectores de la economía. Ahora les pega el default selectivo, ahora le pega las restricciones de capital, ahora le pega la devaluación. Siempre hay un motivo, pero claramente hubo una pérdida de valor de las empresas producto de estas políticas económicas que ahora se están convalidando todo. Hasta
Hace poquito las empresas tenían alguna esperanza de cerrar en positivo los números, hoy ya ninguna empresa espera cerrar números en positivo. Vimos los resultados de REN, Gustavo, ningún economista espera hoy que esta economía no caiga menos de 2.5%. Así que te imaginás cómo está todo el contexto, se refleja en esta cotización de los títulos, se refleja en la cotización de las acciones y se refleja en el valor del dólar. Vamos a repasar justamente la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido realmente un martes negro. Mire, la bolsa porteña se derrumbó casi 12% y los bonos argentinos hasta 9%. El índice Merval cayó 11,9 a 23.079 unidades, su mínimo de 2 años. Sucede en medio de un desarme de posiciones por reacomodamiento de cartera. Operadores explicaron la caída a partir de varios factores: restricciones cambiarias, revisión de calificadores y posible retraso de proyecto de ley sobre reperfilamiento de la deuda. El cepo golpeó duro hoy en las acciones, ¿no? Las acciones en Wall Street también. Acciones argentinas en Wall Street caen hasta 8,9%. Los descensos los encabezan las acciones del grupo financiero Galicia, Pampa Energía y Banco Macro. Recién hoy se comenzará a vislumbrar el efecto de los límites que impuso el gobierno de Mauricio Macri a las compras y transferencias de divisas, con el objetivo de no seguir perdiendo reservas del Banco Central. Pero las reservas hoy se siguieron fugando, Fernando. Sí, 995 millones cayeron hoy las reservas. Hay de todo, hay ventas directas del Banco Central. ¿Sabes lo que hizo hoy, Gustavo, el Banco Central? Volvió a la teoría del Toto Caputo, vender dólares en el mercado. ¿Te acordás que lo echó el FMI al presidente del Banco Central por vender dólares sin autorización? Bueno, después pusieron la banda de flotación, después pusieron las licitaciones que licitaban 1, 2, 3 veces del Tesoro, del Banco Central. Hoy el Banco Central salió a vender dólares al contado a la vieja usanza, como lo hacía el Toto Caputo, poniendo los dólares arriba de la mesa. Se dieron cuenta que si licitaban dólares no podían influir sobre el precio. Tardaron un año y, no sé, 15.000 millones de dólares en darse cuenta de que estaban haciendo todo mal, Gustavo. Así que siguen corriendo a la crisis desde atrás en todos los aspectos. Ahora también con esto de la venta de dólares del Banco Central, que hoy cayeron 995 millones, están en 52.100 millones de dólares las reservas y nada indica que haya llegado a un piso, ¿eh? Bien, y las reservas en el mes de agosto, récord de fuga. Por eso estamos diciendo que se fumaron un FMI. Mirá, 13.800 millones de dólares cayeron las reservas. Fue el mes con mayor caída desde 1991. El mes, todos los índices para la economía macrista y para el gobierno de Macri son negativos. Todos los índices, no hay un índice positivo que está dejando Macri. Ni hablemos, la economía, cero. Lo social. Hoy hablaba con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. Están altamente preocupados por la situación social de la provincia. Hoy le enviaron una carta urgente a la gobernadora reclamando la emergencia alimentaria ya. Lo está pidiendo la iglesia, lo piden los intendentes, lo piden los sectores sociales. El gobierno no escucha. El gobierno no escucha una situación social que está siendo contenida, pero que muchos intendentes no pueden más. A ver si entienden de una vez. A ver si entienden una vez. Hoy mire cómo lo decía Gabriel Catopodi al celebrar ¿qué celebrar? San Martín, una de las localidades más golpeadas por la crisis, que realmente era la capital de las pymes, hoy con mucho apoyo del municipio. Fíjese cómo lo decía el intendente Catopodis. ¿Qué necesitamos hoy del gobierno? Que no rompa más nada. Que no rompa más nada. Que termine, que el 10 de diciembre junte las cosas y se vaya, pero que no rompa más nada. Necesitamos del gobierno que cuide a las pymes y al trabajo, que en estos 3 meses que quedan su prioridad sea cuidar a las pymes y al trabajo.
Bueno, Gabriel Catopodi lo decía clarito también, que no rompa nada más el gobierno de Macri, que se dedique a gobernar. Ya está con nosotros Ricardo Alfonsín, enseguidita vamos a estar a fondo hablando con él. Siempre ha sido uno de los dirigentes muy críticos al acuerdo del radicalismo con Macri y hace mucho que no habla, así que va a ser muy interesante esta noche dialogar con Ricardo Alfonsín. Agustín Datelis, buenas noches Agustín. A ver, una primera mirada sobre lunes y martes después del control y del cepo que finalmente instauró el gobierno de Macri. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Mirá, primero marcar que obviamente, ya lo venimos diciendo, se trató de una medida desesperada, una situación absolutamente límite que enfrentaba el gobierno, donde había llegado a un punto donde si el lunes abrían los bancos sin tomar ninguna medida, esta semana teníamos una catástrofe y terminábamos la semana hablando de hiperinflación, digamos. Ese era el riesgo en el cual ya se encontraba la Argentina. A partir de ahí reaccionan, toman medidas que decíamos deberían haber tomado antes incluso de ese error garrafal, a mi entender, que cometieron el miércoles cuando empujaron a toda la deuda argentina a default, generaron un montón de problemas que hasta el momento no existían por no querer tocar intereses de algunos sectores como el agroexportador, como el financiero, que implicaban este tipo de medidas. Ahora, con todas las restricciones que vos tenés instaladas en el mercado, el lunes cayeron casi $1.000 millones de reservas. Hoy, de nuevo, casi $1.000 millones más por salida de depósitos. Hay mucha desconfianza instalada. Es cierto que los depositantes que se volcaron al sistema a sacar dólares hoy lo hicieron en menor medida que lo que había sido el día de ayer. Vamos a ver cómo sigue esto en las próximas horas. Lo cierto es que el Banco Central no puede seguir perdiendo reservas al ritmo al cual lo viene haciendo, porque ya enfrenta una situación de fragilidad muy fuerte. Ahora, Agustín, más allá de la restricción. ¿hemos visto todo o puede ser más drástico las medidas que tengan que tomar para, sobre todo, frenar esta salida de reservas, ¿no? Claro, por eso, mirá, si esta caída de reservas se sostiene a lo largo de los próximos días, si el público sigue volcándose a retirar dólares de los bancos, que es lo que en gran medida está explicando esta caída de reservas, porque la intervención que hizo hoy de venta en el central es menor. Lo que explica ayer y hoy la caída fuerte de reservas son los retiros de dólares. Si este comportamiento, por una pérdida absoluta de confianza, continuara en adelante, entonces vamos a ver si el gobierno se queda con este conjunto de medidas o si no tiene que echar mano a un apretón más fuerte todavía, restricciones más fuertes, bajando los límites o alguna cuestión todavía mucho más restrictiva de lo que hizo hasta ahora. Ahora seguimos, Agustín, ahora seguimos, vamos a seguir con el análisis. Ahora, el gobierno que había prometido el viernes que iba a mandar al Congreso un proyecto para la reestructuración no ha enviado nada. Ayer te lo comentábamos que dicen que iban a buscar un acuerdo político, pero también hemos venido diciendo en este programa que también se rumoreaba de la posibilidad que el presidente saque un DNU y que a través del DNU ordene la reestructuración de la deuda. Juan está con toda esta información. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, el proyecto de reestructuración de deuda bajo legislación local que anunció el miércoles pasado el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, todavía no aparece por el Congreso. Primero dijeron que iba a llegar a través de la Cámara Alta, después dijeron, bueno, va a ir Lacunza a la bicameral de deuda exterior y va a poder explicar todo. Bueno, ni una cosa ni la otra va a suceder. Ya se canceló la reunión de la comisión bicameral donde el ministro de Hacienda debía explicar este proyecto. Tampoco ingresó el anteproyecto a través de la Cámara Alta. Y alguna cuestión importante, ayer lunes hubo reunión de esta mesa de acción política, ¿te acordás que había anunciado Mauricio Macri junto a Elisa Carrió, Mario Negri, etcétera? Bueno, en la mesa de acción política Macri bajó una línea directa para estabilizar la economía, que la prioridad sea estabilizar la economía y dejar de lado las declaraciones incendiarias. Por lo que me dicen fuentes del gobierno fue una suerte de guiño a la oposición como diciendo, bueno, vamos a calmarnos todos, necesitamos que el Parlamento nos acompañe. ¿Qué es lo que te dicen los parlamentarios? Bueno, se acordó un poco tarde Mauricio Macri del Congreso y también de dejar de lado las declaraciones incendiarias. Claro, ahí Juan, ahí coincido, hoy también me comentaban que hay en un primer momento, digamos, el ala más racional del gobierno y el ala más política del gobierno lo ha logrado convencer al presidente que tiene que gobernar,
que tiene que asegurar una transición estable y, bueno, conformarse con entregar el mando el 10 de diciembre y, bueno, terminar de alguna forma como lo que ellos han venido diciendo, que será el primer presidente no peronista en entregar el mando. Eso, me decían hoy, parece que Macri se ha convencido, ¿no? Sí, los mercados lo van convenciendo, pero como vos decís, imagínate que Macri le pide al ala política de su gobierno, bueno, vayan a negociar el acuerdo al Parlamento, y el ala política le dice, sí, pero cuando voy a negociar me dicen, no, si Carrió está diciendo esto, si Pichetto dice el otro. Bueno, Macri de esta forma le dio más ventaja, dejó correr más el ala política. De todas formas, yo honestamente no le veo demasiado futuro en el Parlamento porque desde la oposición son categóricos. No. Hoy José Luis Gioja, presidente del PJ, diputado e integrante de la Bicameral de Deuda Exterior, dijo, estamos en bolas, no vino la Cunza, no mandaron el proyecto y realmente la situación es la nada misma, claro. No tenemos que discutir directamente. Bueno, desde el gobierno recién me decían, vamos a buscar consensuar con la oposición. Todavía no se habla de DNU y de hecho sé que desde el ala del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, no están muy de acuerdo con la posibilidad de un decreto. Me parece difícil de todas formas que avance en el Parlamento y lo cierto es que el tiempo apremia y que existen posibilidades de que empiecen a caer causas judiciales presentadas por aquellos bonistas que todavía están esperando de qué forma se resuelve esto. Y esto a nivel económico también repercute, Agustín, ¿no? A ver, ¿cómo puede hacer el gobierno si no va por la vía parlamentaria para buscar una reestructuración? A pocos meses de dejar el gobierno, el poder. Sí, claramente. A ver, digo, primero, a mi entender, la estrategia del gobierno fue errada en aquel día miércoles en haber puesto en jaque toda la deuda, en haber puesto en estrés toda la deuda, preocupado y asustado por los vencimientos que tenía que enfrentar este año. A partir de ahí tomó una decisión que se entiende más como política, que es la decisión de llevar esto al Parlamento para tratar de subir también, a mi entender, a la oposición a esta cuestión de reestructuración de deuda. Es entendible que esto vaya a ser algo muy tirante y muy complejo. Primero porque este es un Congreso al cual nunca se lo consultó cuando se decidió avanzar con el endeudamiento, el voraz endeudamiento que llevó adelante este gobierno, que es una de las principales causas que nos condujeron hasta la situación en la cual nos encontramos ahora. En más de una oportunidad el Congreso pidió que los diferentes referentes del equipo económico vayan a explicar no solo la deuda con el Fondo Monetario, sino la modalidad de endeudamiento que estaban llevando adelante en su momento, y esto nunca se respondió de parte del gobierno, y ahora rápidamente buscan involucrar a la oposición en esta decisión de reestructuración en el marco de un proceso eleccionario. La verdad es que el mercado financiero lo ve con mucha preocupación esto, por eso hace un rato mostrabas en el día de hoy, después del feriado de ayer en Estados Unidos, cómo vuelven a caer las acciones, vuelven a caer los títulos argentinos y tenemos un nivel de riesgo país cómodamente por encima de los 2.500 puntos, lo cual marca una situación donde el mercado financiero está descontando un default. El mercado financiero está descontando lo peor de parte de la Argentina en todo este contexto, ¿no? Bien, gracias, Agustín. Y a todo esto, el candidato presidencial Alberto Fernández está en España. Lo que iba a ser una visita para cumplir, ahí está, vemos la puerta justamente de la universidad, donde él tiene un contrato justamente para dar clase. Lo que iba a ser una visita para justamente dejar inaugurado con una clase magistral que hoy dio a los estudiantes sobre comunicación política, se ha convertido prácticamente en la visita de un presidente electo. Mañana se va a reunir en forma privada con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Hoy se reunió con la dueña del mayor banco, con la dueña del Santander, que tiene mucho peso en España. Tiene muchos pedidos de reuniones con empresarios españoles, una agenda que se va agrandando. De España viaja a Portugal, se va a reunir con el primer ministro de Portugal y con el secretario del Partido Socialista de Portugal. Y el 9 de septiembre prácticamente, ayer yo te lo adelantaba, está confirmado una visita al presidente de México, López Obrador, que ha pedido especialmente reunirse con Alberto Fernández. Esto dijo hoy en Madrid Alberto Fernández. Nunca hay que dejar, nunca hay que darse por ganado y siempre hay que estar tranquilos. Gracias a todos. Nunca hay que darse por ganado y hay que estar muy tranquilos.
sigue con una política de no realizar declaraciones, eso también le ha pedido a todo su equipo, quiere que ver cómo marchan las medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri y las expectativas que se han dado aquí en la República Argentina. Irina Hauser, una noticia que va a conmover y que puede conmover al poder en la Argentina. Irina, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, tiene que ver con un personaje, quizá lo recuerde, se llama Raúl Martins, fue agente de la ex-CIDE, pero sobre todo tiene una causa desde hace varios años, desde el año 2013, una causa por asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena. Raúl Martins se había escapado, supuestamente está en México, se presume que está ahí, entró varias veces al país y sin embargo no se presentó nunca a la declaración indagatoria a la que lo había citado Servini de Cubría. La novedad es que la Cámara Federal firmó hoy una resolución en la que no solo confirma el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, sino que le dice a Servini que tiene que ordenar su extradición para detenerlo. Esto es realmente toda una novedad porque es una causa ya bastante vieja, tuvo intervención de la Procuraduría Especializada de la Protex, se avanzó muchísimo. Su hija Lorena Martins lo había denunciado, no sé si recordarán. Sí. Esto fue un testimonio Irina, clave. Irina, algo peor, Lorena Martins se tuvo que exiliar de la República Argentina, vive actualmente en España por haber denunciado a su padre, por haber denunciado toda la red de prostíbulos y de corrupción en torno a él, y se tuvo que ir. Las cosas de la Argentina, ¿no? Donde los denunciantes muchas veces, como Pedro Echeves, hoy tiene que estar exiliado en Estados Unidos, el denunciante del D'Alessio Gay, y Lorena Martins está actualmente exiliada prácticamente en España, ¿no? Así es, y de todos modos está dando frutos su denuncia muy importante porque por primera vez, repito, se está planteando la extradición. Servini todavía no la había ordenado, así que la Cámara ahora ordena no solo el procesamiento, sino que se lo extradite y que cumpla la prisión aquí en la Argentina. Esa foto que recién veíamos justamente es en una boate, creo, de Acapulco, donde Martins es dueño, y ahí estaba con Mauricio Macri y con Juliana Aguada, justamente allí en México, ¿no? Y allí desplegando su poder, lo mismo que había hecho en la Argentina, siempre además cerca de los poderosos, ¿no? Así es. Una vez más, bueno, probablemente termine tras las rejas aquí en la Argentina. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque también debemos recordar esto, Irina, la extradición la debe pedir la Cancillería Argentina, ¿no? Claro, es un pequeño detalle. Vamos a ver si se mueven los hilos para lograr la extradición de Martins. Primero la tiene que pedir la jueza, que todavía no la pidió, y ahora y luego la tendrá que tramitar la Cancillería. Me parece realmente que hay demasiado material y demasiadas pruebas a la vista como para que no hagan nada. Así es. Bueno, lo habíamos anunciado, un gustazo esta noche recibirlo. Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Podemos tutearnos o no? ¿No sí, puedo? pero ¿cómo no? Pero por favor, hace años que nos conocemos. Somos amigos. Pero por supuesto. Yo heredé. Lo que pasa es que yo a veces guardo las formas, ¿no? Si quiere. Pero, no, por favor, no conocemos. Porque usted somos sabe amigos, además el afecto por la familia y por Raúl. Así yo que... heredé tu amistad por Sí, la amistad que vos sí. tenías con papá. Así es. Hemos comido en casa juntos, así que Y para mí es un gusto. el otro día lo recordaba, ¿no? Porque en estos momentos donde hay que volver a revalorizar la política, 25 años de algo que Raúl logró, ¿no? Esa reforma, mal llamado en un momento, el pacto, porque fue un acuerdo político, ¿no? Claro que fue y ratificado por la gente. Total. En definitiva votó la gente y fue ella la que decidió modificar la Constitución y se sancionó una Constitución. Nunca son definitivas o perfectas las constituciones, pero una constitución mejor que la que teníamos. Totalmente. Qué final triste, ¿no? El de Macri, el de gobierno de Macri. Sí, para los argentinos, sí, claro. Bueno, eso es cierto, yo estuve como un mes y medio sin hacer declaraciones. Silencio. Me parecía que era lo más prudente, pero algunos decían que no, pero creía yo eso. Y bueno, creo que era previsible.
el resultado. Bueno, Yo ustedes solo- lo venían Sí. con muchos cuestionamientos en su partido, ustedes lo venían adelantando, Claro, ¿no? pero además con dirigentes de mi partido he tenido muchas conversaciones en las que les decíamos, si no hay un cambio de programa, se pierden las elecciones. Se van a perder las elecciones. Yo, hasta con una actitud hasta irreverente, decía, ni el Papa Francisco gana las elecciones si lo que le propone a la ciudadanía hacia adelante es hacer más de lo mismo, es decir, más de lo que se había hecho hasta el 2015. Era bastante previsible. La última Hasta los advertencia- encuestadores se daban cuenta, Sí. mirá de eso. Y la última advertencia, Ricardo, la hicieron en la convención, donde prácticamente se burlaron de ustedes, ¿no? Claro. Votaron ahí entre gallo y medianoche, vamos, sí. sale con frita y Sí. ni escucharon. Lo importante ahora es que yo espero que el partido de aquí en adelante asuma la responsabilidad que le compete en las actuales circunstancias, tratar de trabajar para que la relación entre las fuerzas políticas, sobre todo entre los principales partidos políticos, no se apoye, no se funde en la intolerancia, en el destrato, en la grieta. Tratar de tener una buena relación con todas las fuerzas políticas, porque los problemas que van a enfrentarse hacia adelante, gane quien gane, Sí. los problemas que vamos a tener que enfrentar los argentinos hacia adelante van a ser muy difíciles, más difíciles Sí. que los que había que enfrentar en el 2015, ¿no? Y me parece que si alguien cree que enfrentar esos problemas y resolverlos, es más fácil, digo, enfrentar esos problemas y resolverlos cuando los partidos se tratan, se agreden, se descalifican entre sí, que a través del diálogo que revise el diagnóstico. Está muy equivocado. Bueno, a ver, yo creo que eso es lo que hay que recuperar también, Ricardo, en la Argentina, ¿no? La entidad de los partidos políticos. Este gobierno, Macri, Marcos Peña, ningunearon la política, ningunearon a los partidos políticos en la Argentina. Sí, yo creo que mira, es cierto, vos sabés que hay 3 o 4 lecciones que deberíamos extraer de esto, de estos 4 años de gestión, ¿no? Todos. En primer lugar, que las políticas neoliberales, para los países como los nuestros por lo menos, no son las más adecuadas para resolver los problemas. En segundo lugar, deberíamos comprender todos los argentinos, creo que en el gobierno ya lo han comprendido, que no es fácil gobernar. Uno tenía la sensación de que muchos argentinos, algunos en el PRO, creían que los problemas que teníamos nosotros tenían que ver con el hecho de que los políticos eran inútiles, burros, tontos, ignorantes, y que el día que llegaran los que así pensaban, los problemas se resolvían inmediatamente. La inflación la arreglamos de taquito, lloverán las inversiones, pobreza cero, en fin. Creían que era cuestión de cambiar el gobierno y las cosas se resolverían solo. Bueno, habrán aprendido que no es tan fácil, ¿no? Y tenemos que esperar o desear que la sociedad aprenda que las cosas no son fáciles y que manejar una empresa no es lo mismo que manejar un país. Son dos cosas absolutamente distintas. Yo no digo que vos no puedas tener condiciones para ser empresario político, pero creer que las condiciones para ser empresario son las mismas condiciones que se necesitan para ser un buen político es un error tremendo. Sí, sí, y bueno, sí. esto ha quedado demostrado. Y por otro lado, espero que aprendamos que nadie es dueño de la verdad y que el diálogo solamente entre quienes piensan diferente nos permite acercarnos más a la decisión correcta. Nadie es dueño de la verdad. Esto lo decía siempre Alfonsín, hay que dialogar. Sí, sí, total. Para poder... Yo no digo que todo necesite de diálogo y consenso, pero hay problemas que son muy difíciles, que requieren. Bueno, y yo me alegra de que haya en este sentido una mayor comprensión en los partidos. Lo veo en el frente de todos y empiezo a ver que en el radicalismo hay una mayor comprensión acerca del diálogo. Hasta ahora no habíamos advertido a la sociedad que era necesario. Ahora, Ricardo, ¿por qué el radicalismo se entregó de tal forma, la verdad, perdiendo todo, entregando la dignidad, entregando banderas históricas a un gobierno de derecha? Algo que Raúl siempre lo escuchábamos decir, cualquier cosa menos con la derecha. Sí. ¿Por qué el radicalismo? Y hay de todo, Gustavo. ¿Qué hubo? ¿Apetencias personales, Hubo puestos, de cargos? todo, sí, hubo de todo. En principio, digamos, yo creo que no se atrevieron, que perdieron por mucho las PASO, nuestro candidato perdió por mucho las PASO. En el 2015. No estábamos, en el 2015 nosotros no estábamos acostumbrados a formar parte de una alianza sin ser hegemonía, por decirlo de alguna manera. Nos tocó perder las PASO por mucha diferencia.
no sabíamos cómo procesar las diferencias que teníamos con el PRO, no le encontraban el agujero al mate. Y bueno, pero eso es aplicable al principio, ¿no? Muchos años. 4 años y 4 una años. convención que ratificaron Sí. un acuerdo. Y ahora y se enojaban con los que... Hay que tener cara, ¿eh? Algunos digo, porque no todos los radicales, yo tengo amigos entre los radicales con los que discrepaba, pero algunos se enojan porque nosotros hemos dicho estas cosas, cuando era lo que nos habíamos comprometido a hacer al celebrar este acuerdo. Y además, Ricardo, hay un sentimiento que anidó en muchos de un gorilismo de una forma tremenda. Eso es terrible. Además, el gorilismo no advierte los cambios que se han producido, porque, a ver, el gorilismo, que es un sentimiento anti, nunca es bueno, siempre es malo. También hubo antirradicalismo, y así no fue cuando se peleaban conservadores y radicales. Ahora, no entienden los cambios que se han producido el peronismo. Este peronismo no es el peronismo del 45, ni siquiera el peronismo del 73. Este es otro, se ha producido una renovación importante. Vayan a ustedes a ver lo que ha pasado en el Gran Buenos Aires. Es que yo creo que no advierten el cambio que se ha producido. ¿Lo ve Alberto Fernández en esa actitud de terminar con la grieta, de apertura, de diálogo? Sí, yo con Alberto he estado varias veces. Y probable que nos reunamos porque él ha mandado decir a través de un amigo común que tenemos con quien me reuní que quiere charlar. Y está bueno. Sí, claro, yo hablo con todo el mundo. No me han llamado ni de mi propio partido, lo único que falta. Y yo no puedo hablar con quienes... Bueno, quieren escuchar la voz de un radical que piensa distinto, que es radical, que va a ser competidor. Ahora, lo que pasa es que en esta Argentina, hablar con alguien, y si vos sos radical y hablas con alguien que no pertenece a tu partido, está mal. Y si encima es peronista para algunos, está peor. Bueno, yo no soy así. Bueno, pero han hecho esta alianza con la derecha que deja la economía socialmente. Socialmente, hoy muchos intendentes me decían la provincia, bueno, vos conocés la provincia, claro. Está mal la provincia de Buenos Aires. Gustavo, yo viajaba, yo soy de la escuela del viejo, sí, entonces viajaba. Y no iba solo a los comités, pedía que me hicieran reuniones con los presidentes de las sociedades de fomento, los secretarios, o con los secretarios o presidentes de las sociedades de jubilados, de las asociaciones de jubilados, o con los de la Cámara de Comercio, o con los de los sindicatos. Y cada vez que tenía reuniones con ellos, bueno, me formaba una opinión acerca de lo que pasaba, porque eran instituciones representativas, y yo veía los problemas que había. No lo reflejaban las encuestas, no sé por qué, pero veía los problemas que había. Y les decía, muchachos, se necesita un cambio de programa. Nadie gana en esta elección diciéndole a la sociedad que lo que se propone hacer es lo mismo que se hizo del 2015 en adelante. No se puede ganar. Ahora, yo creo que el gobierno tuvo buenas intenciones, yo no comparto esa idea, porque no tiene lógica política, no tiene lógica electoral. ¿Y pero entonces qué fueron? ¿Ineficientes? ¿Son ignorantes? No, pero son fundamentalistas ideológicos. Creen realmente que lo mejor que deben hacer los gobiernos por la economía es meterse lo menos posible con ella. Simplemente deben garantizar equilibrio fiscal, deben garantizar estabilidad monetaria y lo demás lo hace el mercado. Y en el mercado hay distintas clases de actores. Siempre, no hay que endiosar al mercado. Yo no digo ni todo Estado ni todo mercado, una combinación virtuosa de ambos. Y además a partir del diálogo. Porque la política es correlación de fuerzas y vos nunca podés hacer todo lo que vos querés. Lo que vos podés hacer depende de la correlación de fuerzas. Y hay que comprender que hay gente que piensa distinto, que tiene poder y tenés que tratar de negociar con esa gente. Y eso es la política, que no entienden algunos. Ahora, si el radicalismo mantiene esta tesitura, yo sé que a ustedes no les gusta, pero ¿no habrá llegado el momento de romper y de hacer algo nuevo dentro con la... Te voy a decir algo. Porque hoy lo planteaba en una columna que escribió en Clarín Casella, dijo, se agotó, basta de esta alianza con el PRO, todo lo demás. Y yo le he dicho hace rato, a mí me preguntaban a veces qué pasa con Cambiemos si pierde las elecciones. Yo dije que la experiencia indica que aquellos frentes que pierden las elecciones se disuelven. Ahora, yo no creo que volvamos al bipartidismo, creo que podemos ir al bifrentismo. Pero al radicalismo le va a costar mucho esto. Claro, bueno, tenemos que tratar de hacer lo que sea necesario, primero para que la sociedad comprenda que los intereses que nosotros queremos defender son los intereses populares. Y después hacer las cosas para que entienda que nosotros podemos ejercer esa representación de manera correcta, ¿no? Eficiente, digamos, eficaz. Bueno, yo espero que el partido se dé un debate. Se dé un debate que diga, un debate en serio que diga, bueno, a ver muchachos, ¿cómo gestionamos nuestra presencia en Cambiemos? ¿Hicimos lo que habíamos dicho que íbamos a hacer?
si no ganábamos las PASO? ¿Fuimos consecuentes con nuestras ideas o delegamos toda la cuestión propositiva, programática en el PRO? ¿Pudimos haber hecho otra cosa para evitar que se cometieran errores? No lo hicimos. Claro. Y que no me vengan a escribir ahora algunos artículos diciendo que desde el 2015 el radicalismo intentó influir y no fue atendido. Eso no es cierto. Es una gran mentira. Eso no es cierto. Yo Yo lo sé. ahí, Yo lo sé. totalmente. Yo lo no sé. creo eso. Ahora dicen, Creyeron que era... no fuimos, no. Creyeron A ver, que tal vez... fueron hasta voceros de los peores aumentos, Negri y otro demás. A ver, no quieren ¿Qué sacarse proyecto de hoy. país queremos? Tenemos que discutir. Y después una gran convocatoria al diálogo debe hacer el partido. No nos dejemos llevar por los que quieren, bueno, que la sociedad se relacione a través de sentimientos negativos como la ira, la bronca, la revancha. Tenemos que hacer una gran convocatoria al diálogo. Así salieron los países que tuvieron que resolver problemas difíciles, no peleándose entre las fuerzas políticas, los actores económicos y sociales, acordando entre ellos. Salieron. Bueno, Total, nosotros total. tenemos que salir Ahora así. se anidó mucho también desde Cambiemos, ese odio y esa persecución al adversario político, una persecución judicial hasta inédita en la Sí, Argentina. yo creo que el partido no se enganchó en eso, pero no hizo nada por evitarle estos años. Exacto. Sí que, no solo la política, hubo periodistas, Bueno, obvio, y hubo intelectuales, por supuesto. y hubo empresarios. Algunos de ellos, un día de esto me voy a acordar de uno de estos empresarios. Ya voy a esperar el tiempo, que ha dicho bastantes cosas, que le voy a recordar las cosas que pasaban con su empresa en Italia. Ya me voy a acordar, perdé cuidado. Para que, Está bien, las cosas hay que decirlas. Sí, se las voy a decir un Hay día. que decirlas. Fernando. Alberto Fernández dijo que tenía intención de llamar a todos los partidos políticos y a todos los sectores políticos para formar una alianza de gobierno. ¿El radicalismo en manos de Cornejo está en capacidad de integrarse una alianza nueva o lo ve más en un rol de opositor a partir del 10 de diciembre si hay un cambio de gobierno? No sé, no sé lo que podrá hacer. Yo creo que en Argentina es necesario conformar dos frentes. Es posible que empecemos por tres, pero dos frentes que aseguren una competencia entre la política, no entre la política y la antipolítica. Nosotros tenemos que tratar, yo quiero que la Unión Cívica Radical lidere un frente de centro-izquierda o integre un frente de centro-izquierda. Los peronistas querrán lo mismo, bueno, habrá dos frentes de centro-izquierda, en algún momento se correrán un poco más al centro, según el momento de la historia, después un poco más a la izquierda. Ahora, yo quiero que la Unión Cívica Radical esté en un frente de esas características, pero lo importante de esto, más que la naturaleza ideológica de cada frente, es que comprenda que la tarea de resolver los problemas que tenemos hacia adelante no es ni del mercado, ni de un solo partido. Es tarea de la política, pero del conjunto de los partidos políticos o de los más representativos, en acuerdos con los sectores del capital nacional y los sectores del trabajo nacional. Bueno, ahí... Si no será difícil, Fernando, será difícil salir, lo demuestra la historia, no es que lo digo yo, será difícil salir. Eso de ser muy principista, no ceder nada, todo o nada, puede parecer muy principista, pero es muy reaccionario, es muy funcional al statu quo, lo demuestra la historia. Ahora, ahí Alberto y Cristina antes lo que han propuesto es ir a un acuerdo político, económico y social, Él me ha dicho a mí un eso. nuevo acuerdo. Él me ha dicho, yo me ilusiono con esa posibilidad, en lugar de estar aventurando que pueden ocurrir cosas que en otros momentos ocurrieron. Y yo creo que todos aprendemos. Es decir, te vas a reunir con Alberto. Sí, ahora, yo sí, me sí. reúno con todo el mundo, lo he dicho 80 veces, me reúno con todo muy el bien. mundo. Lo que pasa es que con los que no me reúno porque no me llaman. No me reúno con autoritarios y eso no. ¿Y con Macri te has juntado? No, me he juntado en actos oficiales. Pero no, ninguna vez... No, es cierto que nosotros somos un partido distinto, no es como el ARI. Nosotros somos un partido institucionalizado, él no tiene por qué llamarme a mí, pero no, mira, en Cambiemos no hubo diálogo. No, pero no es que no hubo diálogo conmigo, ni en el radicalismo hubo diálogo. Y no es que no hubo diálogo porque el PRO no quiso, es la verdad. Tenemos que aprender para futuras alianzas. No es porque el PRO no quiso. En un frente no hay diálogo Ahora, por dos razones. Ricardo, porque una de las partes no quiere oír a la otra o porque esta otra no tiene interés en hacerse Vos escuchar. sabés que yo, la verdad que yo me he indignado, yo no creo, pero vos sabés lo que vas a decir, la relación y el gusto, y siempre lo digo en todas partes, lo digo públicamente, el honor que Raúl me dio hasta Sí. el último momento, y hablábamos mucho y charlábamos, y creo haber Estaba en mi conocido casa, mucho. te he hecho pero algún muchísimas asado veces. alguna que vez, bueno. Muy buenos. No muy muy buenos.
Muy bueno. Siempre lo digo, no tengo por qué negarlo, porque aparte me honró con su amistad y la tuya No, también. pobre Ahora, Gustavo, muy bueno. cuando yo lo veo a Brandoni hoy decir que interpreta y que Raúl Alfonsín hubiera hecho lo mismo, ¿no está equivocado este señor? Sí, yo lo quiero mucho, Ali, pero yo le pediría eso, se lo he pedido varias veces ya. Cuando le preguntan, por ejemplo, qué hubiera hecho en Gualeguaychú, le digo que se abstengan, si lo quieren tanto, de decir qué es lo que hubiera hecho Raúl, porque no creo que sepan. Pero además, en el caso de que crean que sepan, estoy seguro de que no podrían dar los mismos fundamentos. Y los fundamentos en una decisión como esta es tan importante como el contenido de la decisión. Y por el otro lado, jamás se hubiera hecho una convocatoria, bueno, diciendo que el que nos gana la elección nos está robando la República. Eso es increíble. No, eso no sirve. Lo Eso más no entender de política. antidemocrático. Y yo creo que lo hace con la mejor intención, Luis, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Yo no comparto eso para nada. Pero digo, nunca se ha visto, ¿no? De echarle la culpa como Macri al que ha ganado una elección ¿Sabés o dónde lo decirle vi? antidemocrático. No en él, pero lo que han dicho otros, por ejemplo, en Donald Trump lo vi. Donald Trump, ¿te acordás que decía que si ganaba Hillary Clinton, él no iba a reconocer las elecciones porque por la información que tenía no podía ganar Hillary Clinton? Bueno, acá resulta que se dio un resultado electoral y bueno, hubo varias denuncias que el tiempo ha demostrado que eran absolutamente infundadas. Es más, lo que el escrutinio definitivo ha demostrado es que se perdió, Cambiemos o como se llame, perdió por un poco más de lo que creían al principio. Bueno, sí. Juan. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Quería consultar justamente por el post 11 de agosto. ¿Cómo viste la actitud del presidente? Daba más la impresión que se puso más en un rol de candidato enojado por haber perdido una elección que de presidente en sí mismo, que tiene que garantizar una estabilidad para toda la sociedad de acá al 27 de octubre. Digo, fueron solo las elecciones primarias y justamente retomando ese concepto recién de yo me reuniría con todos, ¿qué le aconsejarías hoy a Mauricio Macri en caso que levante el teléfono y te pida un consejo respecto a cómo seguir? Mira, Juan, en primer lugar te pido disculpas porque a vos también te he dicho que no quería hacer declaraciones. No pasa nada. Bueno, así es cierto, tal vez reaccionó así, pero no importa, después se corrigió y espero que se siga corrigiendo. Lo que le diría es que yo reitero, yo juzgo resultados, no intenciones. Si juzgas intenciones te tenés que volver loco. No te podés reunir con nadie. Bueno, los resultados son pésimos. Ustedes tienen otro rol. Los resultados, por más buenas intenciones que tengan, los resultados, lo que les decía, cambiemos la política, muchachos, porque con esta política los resultados no van a ser diferentes. Lo vengo diciendo desde el 2016, no de ahora, ¿no? Bueno, le diría eso, que trate mira, la mejor manera de seguir intentando ganar las elecciones en octubre es hacer la mejor gestión y no engancharse nunca. Lo mismo le digo a Alberto, a cualquiera, no se enganchen nunca. La política no es para sacarse las ganas, la política es para actuar con grandeza, ser magnánimo, incluso para hacer un esfuerzo, si es necesario, si nos cuesta actuar así. Eso es lo que corresponde en la política, eso es lo que yo aprendí. ¿Y lo ves en ese rol a Macri hoy? Creo que ellos se sorprendieron mucho, no esperaban ese resultado. Estoy seguro que no lo esperaban, por lo menos con los amigos del PRO con los que hablaba, quedaron muy sorprendidos. Y me parece que le costó acomodarse, pero bueno, creo que está, más allá de las políticas, digo, en términos de comunicación y de sentimientos y de reacción, me parece que está mejor, ¿no? No es fácil, ¿eh? Es muy tensionante esto. Si sabremos nosotros, que nos ganó 6 meses antes de Alfonsín, inmediatamente lo convocó para ver qué acuerdos podían hacer para evitar que hasta la entrega del mando las cosas se complicaran más. Bueno, pero ahí tuvo una actitud de grandeza. Sí, ahí es cierto Alfonsín... que no es electo Alberto todavía. No es presidente, es verdad, son diferentes, pero ahí hubo actitudes de grandeza, ¿no? Y bueno, yo creo que el presidente ha ido corrigiendo y me parece que en todo caso, quiero pensar, no es falta actitud de grandeza, sino falta experiencia. ¿Lo oyeron a Beluto el otro día ustedes? Sí, que dijo, no nos equivocamos, creía que era más fácil. Eso solamente le puede pasar a alguien que no tiene la menor idea de lo que es la política, cree que era fácil. No tiene la menor idea. Porque han ninguneado la política, porque ningunearon la política.
Ahora, volviendo, ¿vos creés que se puede volver a un bipartidismo en la Argentina o A un no? bifrentismo, creo. Bifrentismo. Sí. Pero yo digo que ese bifrentismo tiene que estar, para mí, desde mi punto de vista, lo mejor que podría ocurrirle a la Argentina es contar con un bifrentismo que esté, que blinde la posibilidad de que ingrese la antipolítica. Claro. La antipolítica es Marie Le Pen, es Salvini en Italia, Bolsonaro en Brasil, claro. Trump. Nosotros no tuvimos esa antipolítica en la Argentina. No tuvimos una antipolítica autoritaria, pero sí tuvimos quienes promovieron la antipolítica, no tan agresivamente como en esos otros Ahora, países. pensar, digo, el radicalismo ligado a la socialdemocracia como fue históricamente, ¿no? Y hoy un radicalismo que ni eso ha quedado, digo, también eso también hay que recuperar, ¿no? Bueno, a eso nos vamos a dedicar mucho. Yo sí el partido. A ver, ¿por qué perteneces a un partido? Vos? No porque me guste el edificio de la calle Alsina, o el de la calle Tucumán, o porque me guste la marcha, o porque me gusten los colores de la bandera. No, esos son símbolos, desde luego, pero lo que me gusta es lo que esos símbolos representan. Entonces soy por las ideas radicales. Si el Partido Radical decide definitivamente transformarse en una expresión del pensamiento liberal o de derecha en la Argentina, que es respetable y democrático como cualquier otro, conmigo que no cuente. Ahí te irías. Sí, yo dejaría de hacer política, no sé, haría política con tu profesión, no sé. Bueno, o empezar Por ahí hacemos juntos algo. o, cómo no, acá estás invitado siempre. O empezar, digo, otra experiencia. Otra experiencia. Te voy a decir, ¿por qué les cuesta tanto romper? No, ¿sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué. Mira, yo te digo, la política para mí es, no quiero ser larguero, pero la política para mí es lucha por lograr el bienestar de la gente, está claro. para hacer las cosas bien para el país, para otros alcanzar el poder nomás. Y después, ¿qué se hace? Bueno, eso depende. Hacer las cosas bien, nada que le haga mal al país. Romper un partido político no es bueno para un país. Andar rompiendo partidos políticos... Ah, bueno, no es tampoco la experiencia de ustedes. No, por eso, pero yo ya llevo varios años asistiendo a un partido en el que algunos señores que creen que no tienen, no digo todos, sí, pero algunos creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie, y se molestan porque hay hay gente que critica, creen que es un regimiento esto. Tuviste dignidad porque te ofrecieron cargos y no aceptaste ninguno. Quise, en el 17 y ahora. Exacto. Y no quise ser candidato para decir, mientras el partido no me demostrara que su actitud hacia adentro de Cambiemos iba a ser muy distinta, iba a ser crítica. La última, Sí. aprovechando que es la última. ¿Qué te produce Carrió? Carrió, no la entiendo realmente, me cuesta entenderla. Carrió. Yo creo que es una mujer que no admite la posibilidad de equivocarse y que lo que se le ocurre simplemente por el hecho de que es verosímil lo dice. Hay que tener mucho cuidado. No comparto la manera de hacer política de ella, ni creo que, y por eso creo que ella se fue del partido, porque creo que ningún radical en el fondo tiene esa manera de hacer política. Está bien. Gracias, Ricardo. No, gracias Un a vos, gustazo. Gato. Muchísimas gracias a vos. Por favor, un Gracias, gustazo. chicos. Estás invitado cuando gustes. Gracias, Con Gato. mucho gusto. Gracias. ¿Me voy?